Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque hoy miércoles nuevamente podemos estar reunidos para compartir su palabra, para conocerlo, al mismo tiempo para tener un tiempo de oración, un tiempo de meditación, un tiempo que nos permite levantar los ojos y clamar y decirle a Dios gracias, gracias porque tus misericordias se renuevan cada día. Gracias por la oportunidad que nos das de poderte conocer. Gracias, Padre Santo. Es un tiempo en que debemos rendirnos a Él. Así que vamos a empezar orando. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poderte servir un día más, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad también, Señor, de conocer un poco más de tus bondades, de tu misericordia, de conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, también porque pues todos unánimes podemos estar aquí pues alabándote, glorificándote a través de hoy de las redes sociales, pero sabemos que muy pronto, Señor, pues también tendremos nuestros cultos de celebración, en donde todos unánimes estaremos cantando, regocijándonos en ti. Señor, tu palabra va a ser expuesta, pues Señor, en esta noche, pues abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros oídos para recibir tu palabra, Señor, que podamos ser animados, que podamos ser confrontados, que podamos, Señor, entender esa palabra de amor, de esperanza que siempre tienes para nosotros. Bendito Dios, enseñoréate tú en todo lo que hablemos en esta noche y Señor, que esta palabra, como siempre oramos, Padre Santo, que quede anidada en nuestro corazón, y no solo eso, sino que también germine, Padre Santo, y que nos lleve pues a cambios de actitud en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, el tema de esta noche va a ser pues el Cordero de Dios. Y bueno, va a estar centrada nuestro mensaje en el libro de Isaías, el capítulo 53, los versos 5 y 6. Vamos a leerlo. Y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías, en este capítulo 53, que es realmente espectacular y realmente importante dentro de los libros del Antiguo Testamento. Bien, cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando vemos a Cristo que se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan dijo algo muy significativo, ¿no? Que cualquiera que lo lee, pues inmediatamente debe reflexionar al respecto. Y eso está en Juan, en el capítulo 1, en el verso 29. Y esto lo repite también en el verso 36. Así que vamos a leerlo. Primero Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 36, un poco más adelante, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente, sus expresiones casi no hay mucha distancia de versículo a versículo, pero ratificándonos la Escritura, ratificando Juan de que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué quiso decir Juan el Bautista con eso? ¿Cuál es el significado en sí de estas palabras, ¿no? Entonces, cuando uno reflexiona y mira pues en todo el Antiguo Testamento,
Entonces lo primero que uno puede imaginarse es que esa expresión pues apunta al Cordero de la Pascua. ¿No? El día de la Pascua pues se mataba un cordero, y ese cordero pues también se comía en la casa, se comía entre todos los que estaban, los que realmente participan de la casa, comen del Cordero de Dios, ¿no? Entonces este Cordero tenía que ser pues sacrificado una vez al año, y pues remontaba o nos hacía ver la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Entonces en primer lugar apunta a eso, pero también apuntaba pues a todos los corderos que eran sacrificados para expiar el pecado, porque todo aquel judío que pecaba pues tenía que llevar un cordero al sacerdote, el sacerdote era degollado, ponía las manos sobre él, tenía que recitar el pecado. Entonces cuando decía Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues estaba apuntando a estas dos cosas, pero también hay algo más que debemos reflexionar, y es que esta expresión del Cordero que quita el pecado también apunta a lo que el profeta Isaías lo habla en el capítulo 53, ¿no? El verso 7. Y es que este capítulo 53 de Isaías es el capítulo más importante, ¿no?, de todo el Antiguo Testamento. Describe pues la muerte de Cristo y nos habla de por qué Él murió. En los versos 5 y 6 de esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, pues tenemos dos temas importantes. En primer lugar, nos habla sobre los sufrimientos del Cordero. Y en segundo lugar, los logros, ¿no?, de ese sufrimiento. Y eso es lo que vamos a conversar en esta noche. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre los sufrimientos del Cordero. El profeta Isaías vivió 750 años de que Cristo pues naciese, 750 años. Y él describió en detalle su muerte, como si hubiera sido un testigo presencial de los acontecimientos. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo fue posible eso? ¿No? Y el apóstol Pedro nos los explica muy claramente en una de sus epístolas. En la epístola de Pedro, en la primera, en el capítulo 10, del verso 11, y vamos a leerlo. Y nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Realmente nos habla de que pues, el Espíritu Santo es el que comienza a actuar en la vida de Isaías. Siempre me pongo a meditar esa comunión tan grande, tan estrecha que tendría este profeta, porque el profeta Isaías, pues, si bien es cierto, todos los profetas son importantes, pero el profeta Isaías siempre, pues, ha calado mi atención particularmente porque ese nivel de comunión que tendría con el Señor para revelarle tantas cosas, ¿no? Siempre me invita a reflexionar y de repente a decirle, Dios mío, quiero tener esa comunión contigo, igual que el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo también, pues esa comunión que tendría con el Señor, pues le permite, pues, aplicar todo el Antiguo Testamento, pues, a la vida de Cristo, escudriñando las Escrituras en cada mensaje, pues, él lo relaciona con todos los sacrificios para que el pueblo judío pueda entender de que Jesús era el Mesías.
en una comunión y un estudio de las Escrituras, pues fabuloso. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe anhelar, ¿no? Veamos algunos detalles del verso 5 de este capítulo 53 de Isaías. En primer lugar menciona que él fue herido, ¿no? Y esta palabra significa pues herir con algo que es puntiagudo, ¿no? Entonces esto nos hace pensar tres cosas, ¿no? Cuando recordamos la pasión de Jesucristo. En primer lugar, pues nos habla sobre la corona de espinas que le pusieron en su frente. Ese era algo pues puntiagudo, ¿verdad? Nos habla de la corona de espinas. También nos habla sobre los clavos de hierro que hirieron sus manos y sus pies. También pues nos habla sobre la lanza que fue traspasada, ¿no?, en su costado. Realmente esto nos invita pues a reflexionar el tremendo dolor que sufrió Cristo. Todo esto el profeta Isaías pues nos está hablando ya 750 años antes de que Jesús llegara. También nos dice que él fue molido por los pecados. Y la palabra molido pues significa romper en pedazos. Y esta palabra se utilizaba pues para describir cómo un ejército cabalgaba pues sobre las tropas del enemigo e iba destrozando todos los cuerpos de sus enemigos. Esa era la utilización de esta palabra. Entonces podemos imaginarnos a qué se refiere el profeta Isaías. Muchas veces nosotros hablamos y decimos que nos sentimos molidos, ¿no?, por las diversas actividades que realizamos, cuando de repente tú realizas mucho esfuerzo, cuando de repente también has tenido algún accidente o estamos sufriendo alguna enfermedad y decimos me siento molido, me siento golpeado, me siento destrozado, ¿no? Pero esta palabra describe pues como el resultado del conjunto de maltratos que recibió el Señor desde que fue arrestado en Getsemaní el jueves por la noche hasta su crucifixión. Entonces vamos a recordar cada uno de estos eventos para que podamos entender esta palabra molidos. El primero fue arrestado y maltratado por los soldados del templo. Después fue llevado al sumo sacerdote Anás y ahí fue abofeteado. Después fue llevado a Caifás y el Sanedrín, ¿no? O sea que es el concilio de todos, o sea, donde estaban los 72 ancianos, para enfrentar los cargos y las acusaciones en su contra. Y ahí también fue golpeado y escupieron sobre él. Después de esto lo llevaron hacia Pilato y de ahí también fue pues cuestionado con azotes. Luego de esto su caso fue derivado al rey Herodes y hubo más cuestionamientos ahí y también maltrato y desprecio. Después nuevamente fue llevado a Pilato y Pilato ahí dio sentencia sobre él. Entonces cuando uno reflexiona todo lo que Jesús padeció, todo lo que Jesús pues vivió, estaba totalmente molido, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos invita a reflexionar y a pensar que estas serían las razones por las cuales cuando Jesús va al monte Calvario, ya casi no podía caminar, pero estaba en su esfuerzo llevando, cargando, siendo molido por nuestros pecados.
También la Escritura dice que Él recibió el castigo. Esta palabra pues apunta al castigo de Dios, ¿no? Al ser crucificado Cristo, Él estaba llevando nuestros pecados. En un momento dado, el Padre como que se aleja de Él y Cristo comenzó a sentir el verdadero castigo de Dios en contra del pecado del mundo. Y esto es lo que uno experimenta cuando uno está en pecado. Dios está apartado de uno. Jesús era una persona que tenía comunión con su Padre. Todo el tiempo vivía pues en comunión con su Padre. Todo lo que consultaba, Padre, todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Padre, ¿verdad? Pero, y él realmente ahí siente el castigo del pecado cuando siente el alejamiento de su Padre. Y eso produjo pues un grito de angustia en la cruz. ¿Y qué es lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión que simplemente nos hace ver pues cómo experimentaba, porque ese sería el mayor castigo que Jesús pudo experimentar, el alejamiento de su Padre, ¿no? Y eso se produjo más o menos al borde de las 3 de la tarde, luego de haber estado en la cruz 6 horas y poco después murió. Ahora, cuando uno piensa todo esto, ¿quién podría realmente entender la profundidad de este dolor? ¿Quién realmente podría entender la profundidad de ese dolor? Y también por otro lado, tenemos que ser conscientes de que ese sufrimiento nunca lo experimentaremos, nunca, porque la ira de Dios ya fue sobre nosotros, la ira de Dios que era sobre nuestros pecados, cayó sobre Jesús. Eso es algo que nunca sufriremos, porque nunca experimentaremos la ira de Dios sobre nuestros pecados. Y eso es algo que debemos meditar. Eso es algo por el cual también debemos estar sumamente agradecidos por Jesús. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? También, pues en el verso 5 describe que él recibió como una llaga. Y esta palabra señala pues las heridas abiertas del cuerpo. O sea, cuando uno tiene una llaga, pues es una herida abierta, ¿verdad? Heridas que causaron pues un tremendo dolor durante todo el tiempo que estuvo colgado en la cruz. Heridas abiertas en las cuales él no podía ni tocarse porque estaba colgado en la cruz. Cuando revisamos pues todos los rituales que realizaban sobre el cordero lo traían, pues inmediatamente lo mataban sin mayor sufrimiento de frente, ponían las manos y sacrificaban. Nunca ningún cordero sufrió pues como Cristo Jesús. En él se cumplió la palabra que lo describió o que escribió el profeta Jeremías, ¿no? En Lamentaciones 1:12 dice: mirad y ved si hay dolor como mi dolor, ¿no? Creo que también hay una canción en que cantamos: nunca sabré cuál fue el precio de mis pecados en la cruz. No sé si recuerdan esa canción. La pregunta que nos debemos hacer, o de repente reflexionar y decir: ¿por qué sufrió tanto el Cordero de Dios? ¿Por qué?
Y este mismo capítulo pues nos da la respuesta a ello. Cuando hablamos sobre los logros del Cordero, porque una cosa va vinculada, entonces vamos a hablar sobre la segunda parte. Primero hemos hablado sobre los sufrimientos del Cordero, los hemos descrito, entonces decimos, pero ¿por qué tanto sufrió? Entonces ahora encontraremos la respuesta y vamos a hablar sobre los logros del Cordero. En primer lugar, Él pagó el precio por nuestros pecados, eso lo dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó de su camino, cada uno, ¿no? Entonces aquí está el problema pues de toda la raza humana. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Entonces, cuando dice que todos hemos pecado y que Él murió por nuestros pecados, ahora bien, te puedes imaginar la cantidad de pecados con el cual Cristo cargó. Si tomamos en cuenta los pecados, ¿no?, de todo el ser humano, si uno revisa solo tu vida, ¿cuántos pecados te ha perdonado? Y ahora, miren el conjunto de todo el mundo. Todos hemos pecado. Cristo cargó con todo esto. Por eso es ese sufrimiento que experimentó. Dice que todos nos hemos descarriado. O sea, cada uno estaba buscando su propio camino. El joven, el adulto, la persona noble, el pandillero, los políticos, los ricos, los pobres, los religiosos, los ateos, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos, nos hemos descarriado. Por esa razón, Cristo también tuvo que sufrir por cada uno de nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios entonces? Cargó sobre Cristo todos nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados. Ahora bien, reflexiona esto. Hace más de 2000 años Cristo, pues, murió. 2000 años estamos celebrando su muerte, y una muerte que fue a nuestro favor, una muerte que implica que nos dio la libertad, una muerte que nos dice que pues nuestros pecados fueron perdonados, que nuestros pecados fueron quitados, pero sin embargo, la gran mayoría de este mundo sigue haciendo su propia vida, sin mostrar gratitud ni arrepentimiento en el estilo de vida pues que vienen ejecutando. Y esa es la verdad. Y ese es algo que debemos pues transmitir, llevar el mensaje, hacer entender los sufrimientos de Cristo, la oportunidad que nos da de tener una nueva vida. Los logros de Cristo, porque es uno de los resultados es que justificó a muchos, ¿no? Eso lo dice en el verso 11 también de este capítulo 53. El profeta describe pues lo que Cristo siente acerca del precio que Él pagó y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mira, vamos a leerlo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? O sea, Él miró todo lo que sufrió y sin embargo, pues Él siente satisfacción. ¿Por qué? Porque justificará a muchos. Justificar. Tendremos una nueva posición ante Dios. ¿Cuál? La de perdonados, la de poder entablar una nueva relación con Él. Entonces Él nos declaró justos ante Dios. Nuestros pecados fueron quitados. Ahora bien, tenemos que entender algo, que esta palabra justificar implica algo más que perdonar, porque perdonar solo trata de pecados pasados, pero justificar
eso encubre toda nuestra vida. O sea, quiere decir que con el sacrificio de Cristo, pues está cubriendo tus pecados de los que cometerás saliendo de escuchar este mensaje, ¿no? O de repente los que vas a cometer mañana o pasado mañana. Justificado, eso implica toda nuestra vida. Y ese es uno de los logros de Jesucristo. Esa es otra de las razones también por las cuales debemos mostrar gratitud a Cristo y rendirnos a Él. Pero la pregunta interesante aquí que debemos formularnos es, ¿por qué la Escritura no dice todos? Y más bien por el contrario, dice muchos. La Escritura nos dice porque justificará a muchos. ¿Por qué no dice todos? Porque la justificación, mi querido hermano, depende de la fe. Tenemos que confiar en la muerte de Cristo. Y lamentablemente, no todos creen en Jesucristo. En Romanos 3:23, en el verso 26, y también en el capítulo 1, el verso 5, pues nos hablan sobre esto. Así que vamos a leerlo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el verso 26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el capítulo 5, en el verso 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que esto nos invita a una reflexión. ¿Estamos confiando en Cristo? ¿Realmente confiamos? ¿Tenemos nuestra confianza en Él? ¿Tenemos nuestra fe en Él? ¿Tenemos nuestra esperanza puesta en Él? ¿Somos conscientes de que somos salvos por Él? Es fácil saber y responder ¿qué tanto confías en Él? Porque yo solamente te voy a hacer una pregunta y te voy a decir, ¿por qué debe aceptarte Dios a ti? ¿Por qué? Tu respuesta a esa pregunta mostrará dónde está tu fe. Si tú manifiestas de que Cristo te debe aceptar porque te portas bien, que tú crees que te puedes acercar o que Dios te va a aceptar por las buenas obras que has realizado, si tú crees que Dios te puede aceptar por esa vida inmaculada que dices tú que puedes haber vivido, que no has hecho mayores pecados, etcétera, etcétera. Si tu respuesta es cualquiera de todas estas u otra diferente a que tú vas a ser aceptado por Dios por la obra de Jesucristo. Porque si tú tienes otra respuesta a esa pregunta, ¿por qué debes aceptarme, Dios? Pues ahí, esa respuesta va a indicar dónde está tu fe. Tu fe en ti mismo, tu fe está basada en tus propios logros, en la vida correcta que has llevado. No, solamente seremos salvos y seremos aceptados por Dios cuando nosotros reconocemos la obra de Cristo y entendemos de que Él murió por nuestros pecados. Él también nos salvó espiritualmente. Interesante, ¿verdad? Porque dice que el Cordero nos sanó, pero por sus heridas nos sanó. Ahora, esto también es interesante, saber de qué hemos sido curados, de qué hemos sido sanados, de qué. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Y cuando a veces hay unas expresiones y decimos, cuando hay una enfermedad, decimos, Señor, por su llaga nosotros hemos sido curados y reclamamos y pedimos esto. Pero
el Evangelio nos está hablando en esta parte, sobre todo en este versículo que muchas veces es mal utilizado. Pues este versículo, ¿de qué nos habla? Nos está hablando de la justificación, nos está hablando de la obra de Jesucristo. ¿De qué hemos sido curados? Pues de la enfermedad. ¿Y de qué enfermedad? De la enfermedad del pecado. Por eso dice, hemos sido, está hablando de pasado, ¿no? O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces hemos sido curados. ¿De qué? De la enfermedad. Y eso ha pasado contigo y conmigo, porque dice, hemos sido curados, en donde involucra a todos los que creyeron en Jesús. Entonces, en lo que hemos sido curados es de la enfermedad del pecado. Y el pecado, pues, es un virus como el SIDA, quizás, ¿no? Afecta todo el cuerpo humano y realmente, pues, no hay remedio, ¿no? Solo tiene un fin, la muerte. Aunque hoy ya la ciencia ha encontrado métodos, pastillas en donde controlan de repente el virus, pero hay que tomarlo continuamente. Pero su ser, todo el ser está afectado. Y es una simbología, más o menos, de lo que sucede, ¿no? Cuando uno está en pecado, pues ha afectado todo nuestro ser. Y pues el resultado es la muerte. Solamente el Cordero de Dios es el único que nos quita el pecado. Como conclusión, mi querido hermano, de lo que hemos conversado en esta noche, ¿qué harás tú con el Cordero de Dios? ¿Qué harás tú con el Cordero de Dios? ¿Qué es lo que, con todo lo que hemos conversado, cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Estás dispuesto a que Él te quite los pecados? Porque solamente tienes que creer en Él. Tienes que decirles, no, yo reconozco quién soy. Yo reconozco esa vida de pecado. Perdóname, dame una nueva oportunidad. Quiero cambiar en mi vida. Quiero reconocerte como que tú eres el Cordero, el que murió por mis pecados. Entonces, ¿estás dispuesto a confiar en Él? Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Cristo murió justamente por eso, para darte libertad. Entonces, en esta noche, tú que estás escuchándome por las redes sociales y que tal vez quizás no tuviste tan claro por qué Cristo murió, entonces hoy te invito a que puedas hacer una oración conmigo y decirle, Señor, repite junto conmigo o repite en tus propias palabras, ¿no? Después de escuchar este mensaje, pero la esencia de la oración y decirle, Señor, ahora sé que tú has muerto por mis pecados, por todos los que yo he cometido anteriormente y también por los que cometeré mañana. Es la única manera en que puedo acercarme a ti reconociéndote como el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Por eso, Señor, yo reconozco tu obra en la cruz, que tú moriste por mis pecados. Señor, quiero que tú gobiernes mi vida, que transformes mi vida. Señor, que me des una nueva oportunidad de vida. Señor, yo reconozco que su muerte en la cruz, que la muerte de Cristo Jesús en la cruz fue por mis pecados. Y que tú, Señor, pues quiero que entres en mi vida, que transformes mi vida y que me des una nueva vida, una vida que realmente también glorifique tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y si tú, mi querido hermano, también pues has apartado del Señor y que has estado viviendo a sus espaldas y que tú una vez conociste al Cordero de Dios, pues vuélvete a Él, arrepiéntete, que Él siempre está dispuesto a abrazarte y decir, volvamos, vamos adelante, sigamos trabajando, sigamos esforzando. El pasado quedó atrás, tus pecados te fueron perdonados, inicia una nueva relación
con el Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y no se olviden el viernes que tenemos, pues estamos en los últimos mensajes del libro de Filipenses. Y el día de mañana también tenemos una enseñanza de Apocalipsis. Que Dios los bendiga, hermanos.